The basis for our sermon this morning is taken from the book of John, chapter 11, selected verses. La base del sermón de hoy es tomada del libro de Juan, capítulo 11, del 17 al 27 al 38 al 45. Dear brothers and sisters in Christ, Queridos hermanos y hermanas en Cristo, it's coming for us and we cannot stop it. viene por nosotros y no podemos detenerla. There is nothing we can do to outrun it. No podemos detenerla de ninguna forma. As hard as we try, it's coming for all of us. Por más que tratemos de detenerla, viene a alcanzarnos. It comes for young and old. Viene para los jóvenes, para los viejos, It comes for men and women. viene por las mujeres y por los hombres, It comes for rich and poor. viene por ricos y pobres. It plays no favorites. Y no tiene ningún favorito. It is relentless, No se detiene, heartless, no tiene sentimientos, callous. tiene callo It's death. y es la muerte. Death comes for you and me. La muerte viene por ustedes y por mí It shapes all of our existence. y moldea toda nuestra existencia. Much of what we do on a daily basis, really at its end, is because we're trying to push off death. No importa lo que hagamos durante nuestro diario vivir, todo es en base a empujar la muerte hasta el último minuto. No amount of hospital visits or doctor's appointments will stop it. Ninguna cantidad, cuantas veces vayamos donde el doctor o a citas, no va a detener la muerte. No amount of healthy food and exercise can stop it. No hay cantidad de comida sana o de cantidad de ejercicios que hagamos la va a detener. No amount of natural herbs and remedies or vaccines can stop it. Tampoco la puede detener ninguna vacuna ni ninguna hierba sanadora. No amount of makeup can cover it. Tampoco ningún maquillaje la puede cubrir. It is coming for us all. Viene por todos nosotros. And why? Why does death exist in the first place? ¿Y por qué? ¿Por qué la muerte existe? It's because of you and me. Porque existe por ustedes y por mí. We have to travel back in our world's history and the history of our ancestors over 6,000 years ago. Tenemos que volver en el tiempo, más o menos unos 600 años atrás. And we come to the garden that God had created for our ancestors, Adam and Eve, to take care of. Y aún más atrás, desde el jardín del Edén, Adán y Eva, Everything He created for them was filled with life, including themselves. ellos estaban cubiertos por vida. Death did not exist. La muerte no existía. It was never part of God's intention for the world. La muerte no era parte del plan de Dios. He wanted Adam and Eve to have tons of children and for all of them to live forever. Él lo que quería era que Adán y Eva tuvieran muchos hijos y vivieran para siempre. He walked in the garden with them and spoke to them. He showed them His constant love and care. Dios caminaba por el jardín del Edén y les demostraba su amor y hablaba con ellos todo el tiempo. And because He did not create robots and because He is not a tyrant, He didn't want their love for Him to be forced. Y como Él no era un tirano y no nos obliga a nada, Él quería que ellos lo amaran porque así lo deseaban. He gave them an opportunity to freely show their love for Him. Dios les dio una oportunidad a ellos para que lo amaran libremente. And He told Adam, who in turn told Eve, I don't want you to eat from this one tree in the middle of the garden. Just do this for me, out of love for me. But if you eat from it, you will surely die. Dios les dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol de la sabiduría. El día que coman, ese día morirán. Die not because God was the bad guy that would give them death, No porque Él era un Dios malo y quería darle la muerte. No. but because if they chose to go against His will, they were cutting themselves off from life. Porque ellos tenían la libertad de hacerlo o no hacerlo y ellos solitos pecaban contra Él. Just as a branch connected to the vine gets its life from the vine, so Adam and Eve and all things in the beginning drew their life from the source, from the Son of God and the Triune God. Así como una rama es parte de un árbol, así Adán y Eva eran parte de Dios. But they chose to go against it.
pero ellos escogieron ir en contra de Dios. The devil came after he rebelled against God in heaven and he wanted to ruin creation. Después de que Satanás se rebeló contra Dios en los cielos, porque él quería gobernar el mundo, él vino a ellos. He tempted our real flesh and blood ancestors, Adam and Eve, to go against the Word of God. Él vino a ellos y los tentó, a Adán y a Eva, para que fueran en contra de la voluntad de Dios. And so they fell into wickedness and sin. Y ellos cayeron en debilidad y pecaron. They fell into darkness of unbelief. Cayeron en la oscuridad de no creer. And they separated themselves from life. Y se separaron por sí solos de la vida eterna. And from then on, every single one of their children that was born into this same death. Y a partir de ese momento, todos los niños que tuvieron heredaron ese pecado, la muerte. Born with the same sickness of sin. Nacieron con esa enfermedad del pecado. See, it wasn't just Adam and Eve that were responsible for it, but we live just like they do every single day. Pero no solamente Adán y Eva pecaron, sino que nosotros, a través de ellos, vivimos en pecado todos los días. And so the words of Paul ring true for all of us and every human being. The wages of sin is death. Pero las palabras de Pablo nos llenan de sabiduría al decir que la paga del pecado es la muerte. And David himself says in the Psalms, "Surely I was sinful from birth, sinful from the time my mother conceived me." Y también en los Salmos dice, fui pecador desde el momento en que mi madre me dio a luz, desde el momento en que ella me concibió. And a few chapters later in Genesis, when we read more of our Earth's history, God says about even little children that our hearts are born inclined to evil. Incluso en Génesis, en las últimas partes de Génesis, Dios nos dice que incluso los niños pequeñitos que han nacido nacen con la inclinación hacia el pecado. And this is what evil is. Y esto Going es, against the Word of God. y esto es lo que es demoníaco, ir en contra del deseo de Dios. Because His Word is goodness and life. Porque la palabra de Dios es buena y da vida. And anything that goes against it is darkness and death. Y todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es oscuridad y muerte. This is why you don't have to teach even little children of 1 and 2 years old to be naughty. Por eso es que nosotros no tenemos la necesidad de enseñar a un niño de 2 años a ser travieso. And this is a message that we all need to hear from our youngest days until the day we die, that we all are naughty. Y por eso estas son las palabras que escuchamos desde que estamos niños pequeñitos, de que somos traviesos, porque nacemos con eso. We all are sinners, and because of it, we cannot save ourselves from death. Y como todos somos pecadores, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos de la muerte. We are trapped, we are hemmed in, dust to dust, ashes to ashes. Nosotros tenemos que morir, tenemos que volver al polvo, dice polvo al polvo y las cenizas a las cenizas. Death is not the most natural thing in the world, it is the most unnatural thing in the world. La muerte es lo más antinatural del mundo. It is the tearing apart of body and soul, which God never intended to happen. La muerte despedaza el cuerpo y eso no era lo que Dios quería para nosotros. But rather we chose it for ourselves. Pero lo escogimos. And so whenever we encounter death in our lives, it's an extremely painful situation. Y por eso cada vez que nos enfrentamos a la muerte, por eso es tan dolorosa. Yes, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero aunque la paga del pecado sea la muerte, nosotros tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. The other message that all people need to hear from the time of their children on is we don't need to be afraid of death anymore because Jesus has beaten it. Otro mensaje que los padres tenemos que escuchar es que aunque sea un niño que haya muerto, la muerte fue vencida por Dios. And in our text for today, the account of Jesus raising Lazarus from the dead, we will find tremendous comfort for ourselves, that Jesus is the resurrection and life. Y en el texto de hoy vamos a ver cómo Jesucristo
volvió de la muerte a Lázaro y cómo nos puede eso confortar y aliviar. In our pain and questioning, he comes to us with gentleness and forgiveness. Nuestro dolor y nuestras preguntas regresan a nosotros con calma, con amor. And in the face of fear of death, he comes to assure us that we have the resurrection from the dead through faith in him. Y si nosotros tenemos fe en Él nos asegura traernos a la vida. Mary and Martha were beside themselves because their brother Lazarus was sick. María y Marta estaban con Lázaro que estaba enfermo. They knew Jesus had healed people of their sicknesses and cast out demons, even raised the dead, and so they knew that Jesus could help them. Ellos sabían, y Lázaro también, que Jesús había sanado a personas enfermas, que había devuelto gente de la muerte. Ellos sabían de los milagros de Jesús. They sent a message to Jesus so that he would come and help. Your friend Lazarus is sick. Entonces le mandaron un mensaje a Jesús diciéndole, ven, tu amigo Lázaro está enfermo. You can imagine in their worry and fear, they were hoping for the relief of seeing Jesus walk through the doors and heal their brother Lazarus of his sickness. Ustedes se imaginan la desesperación que ellas sentían deseando ver a Jesús atravesar la puerta para venir a sanar a Lázaro, su amigo. But the days dragged on and their brother Lazarus got sicker and sicker. Pero los días fueron pasando y Lázaro se fue enfermando más y más, Until finally he died. hasta que finalmente murió. And nowhere was Jesus to be found. Y Jesús no apareció por ningún lado. They had to wonder to themselves and talk to each other in hushed voices, why did Jesus not come? Ellas empezaron a conversar, a susurrar, ¿por qué Jesús no vino? If he had come, Lazarus wouldn't have died. Si Él hubiera venido, Lázaro no hubiera muerto. And only after Lazarus was dead did Jesus finally come to their house. Finalmente, cuando Lázaro ha muerto, es cuando Jesús aparece en la casa. We will see later why Jesus did this, but for now we want to focus on how Jesus responds to the sisters in their questioning and in their pain. Después vamos a ver por qué fue que Él apareció hasta después. Por ahora nos vamos a enfocar en estas hermanas lo que sentían. This is what we're told happened. Esto fue lo que nos dijeron que pasó. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días de muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. In Martha, we see the beautiful product of her faith, her confession, but it's also mixed with a little bit of edge
to what she says. En Marta vemos que ella cree, pero tiene un poquito de resentimiento. She fully trusts that Jesus is her Savior, even the one that has power over death itself. Ella confía en su Señor Jesús y sabe la resurrección. And as one of the few faithful Jews, she understood that through that faith in the merciful Savior, she would one day rise from the dead along with her brother Lazarus. Y ella es una de esas pocas personas de esa época que creían firmemente en la resurrección, así como Jesús lo había explicado. But in her pain, she still had a little bit of questioning. Pero en su gran dolor ella todavía cuestionaba. If you had been here, my brother wouldn't have died. We could also see as the statement, because you weren't here, my brother died. Why? Cuando ella cuestionaba a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Haciéndole esa pregunta, ella cuestionaba, ¿pero por qué? She was wrestling with the fact that she knew Jesus is loving, but at the same time, she didn't feel that love in the fact that her brother Lazarus had gotten sick and died. Ella conocía a Jesús, sabía lo que Jesús había hecho, amaba a Jesús, pero no comprendía por qué él no había llegado a ayudar a su hermano. We see this questioning and pain, this wrestling between faith and doubt, in an even greater way in Job. Esta lucha entre la fe y el dolor lo vimos en una ocasión con Job. Job lost 10 children in a single day. Job perdió 10 hijos en un mismo día. He lost all of his cattle and herds and flocks, all his money in a single day. En un día perdió todo su ganado, toda su riqueza, todo su dinero en un solo día. And then on top of it all, he had boils that covered him from head to foot. There was no comfortable position he could get in. Incluso él sufrió unas úlceras en todo su cuerpo que no tenía él forma de sentarse o estar parado, no tenía una posición para darle alivio. And that suffering lasted for Job well over a week. Y el sufrimiento que pasó Job fue más de una semana. In the beginning, Job's faith shines brightly when he says, "The Lord gives and the Lord takes away. May the name of the Lord be praised." Al principio del libro de Job vemos cuando él está bien que él dice, el Señor me lo da, el Señor me lo quita, la gloria sea para el Señor. Or when his wife says that he should curse God and die, he says, "You're speaking like a foolish woman. Should we accept good from the Lord and not bad as well?" Y cuando él estaba en esa situación, vino la esposa y le dijo, niega tu Dios y muere. Y él le dijo, hablas como una tonta. But as he sat in his suffering, his pain got worse. Pero entre su tristeza y su dolor, ese dolor se convirtió en algo peor. He wrestled with the question of why. Él peleaba con la pregunta, ¿por qué? His worthless friends told him it was all happening because he had done something wrong, and he just needed to repent, and he just needed to change, and then God would give him good times again. Sus mejores amigos vinieron a visitarlo y en vez de darle ánimo le dijeron, eso fue que usted algo hizo malo, arrepiéntase y pida perdón. And then Job lashed back at them in pain, but also lashed out at God. Y en ese momento él sufrió por dolor y también sufrió y se volvió a Dios. To summarize Job's own words, he often talks about how he wishes that he had died as an infant and that he had never seen the light of life. Muchas veces cuando Job hablaba, él decía al Señor, Señor, me hubieras mandado a la muerte cuando era un niño para no pasar todo este sufrimiento. He thought it would just be better if I was dead. Él pensaba, mejor estuviera yo muerto. And other times, too, he says he wishes he could go toe-to-toe with the Almighty and present his case before him. But even as he does that and says he would present his case before him, he says he would have to keep his mouth shut because as innocent as he feels he is, before the holy God, he is absolutely a sinner. Incluso muchas veces Job llevó su caso, presentó el caso no como una oración, sino como ante un juez, y porque él era inocente, él sabía que no había cometido nada malo. Pero al tratar de presentarse ante el Señor, él igual era pecador. He wanted to know why. Él quería saber por qué. Why did God do this to him? ¿Por qué Dios había hecho algo así con él? And eventually God came to him and told him,
he wasn't going to give him a reason why. Y finalmente Dios le dijo que no le iba a dar ninguna razón por la cual él pasó por todo eso. He just wanted Job to trust in his wise, loving, and good plan. Él lo que quería era que Job creyera en su poder y en su sabiduría. But Job, in the midst of all that, still didn't lose his faith, just like Martha hadn't lost her faith. Pero en medio de toda esa problemática, Job nunca perdió la fe, igual que Marta, nunca perdió la fe. He would say beautiful things like, I know that my Redeemer lives, and that in the end, after my flesh has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I and not another. How my heart yearns within me. Incluso en el medio del dolor, Job solía decir cosas muy lindas, como el decir que él amaba al Señor y creía en el Señor, incluso que la piel se le pudriera, él sabía que el Señor lo iba a levantar. But what Job needed most was the loving God to come to him and heal him and help him. Lo que más necesitaba Job en aquel momento era aquel amoroso Dios que lo sanara y que lo levantara. Job was a little bit angrier than Martha, and God came and pointed out that anger before he would comfort him. Incluso Job, él estaba enojado más que Marta. Entonces Dios, antes de confortarlo, le dijo que se viera que él estaba enojado. But God did nonetheless comfort Job. Al final, Dios confortó a Job. And part of that comfort consisted in giving him more children. Y parte de ese alivio que le dio Dios a Job fue darle más hijos. And he would live to see his great-grandchildren. Y también que le permitió vivir hasta conocer a sus tataranietos. And the thing that saw him through the darkness of death was the hope of the resurrection from the dead coming through the Messiah. Y lo más importante fue que él se sostuvo para ver en fe de que esa liberación iba a venir a través del Mesías. As a good Jew, Martha knew those words of Job. Y Marta, como buena judía, ella sabía esas palabras de Job. She had been looking forward to the time of the Messiah, and now she understood that it had come. Ella deseosa esperaba al Mesías y ella lo vio venir y estaba ahí, ella creía en eso. The one that Job had spoken of was now standing before her eyes. Ella, que había leído sobre el Mesías, ahora estaba parado enfrente de ella And sharing his comfort with her. y estaba compartiendo palabras de alivio con ella. When he says, I am the resurrection and the life, the one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. This was the comfort that only could give hope to Martha. Cuando Dios le dijo que Él era la resurrección y la vida y que cualquiera que creería en Él viviría y no moriría jamás, This is what her heart could rest in. ahí fue donde su corazón se alivió. And even though she didn't realize Jesus was about to raise her brother from the dead, she still had this comfort. Y en ese momento ella no sabía que Él iba a resucitar a su hermano. En ese momento ella recibió ese alivio en su corazón. But as is so often the case with us, she underestimated the compassionate love of her Savior. Y así como nos pasa a nosotros muchas veces, Marta subestimó ese alivio que venía del Señor. He was telling her, and he would show her, he didn't just mean that Lazarus would rise in the last day. That will still be true. He will rise with us all. But he was saying that this day, as he came to her, the Son of God was going to raise her brother to new life. En ese momento, Jesús le estaba diciendo que él iba a resucitar a su hermano. Y en ese día, pero ella lo tomó sí, en el día en el futuro. And to help us understand this passage a little more, in verse 26 when he says, and whoever lives by believing in me will never die, we may say to ourselves, but we do die. What Jesus really says here in the Greek is, whoever lives and believes in me will not die into eternity, or will not die forever. Y para entender estas palabras de alivio que él le dio a Marta, en el versículo 26, donde dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, eso quiere decir que no es que nos vamos a saltar el paso de la muerte, no, es que él no nos va a dejar morir eternamente,
Él nos va a resucitar para no estar muertos para siempre. In times of death of our loved ones or when we contemplate our own death, we can find ourselves in the same position as Martha and as Job. Y en tiempos en cuando perdemos a un ser querido en la muerte, nosotros nos podemos ver en la posición en que estaba Marta, en esa lucha. We don't grasp why, Nosotros no debemos preguntar por qué, and so we question in pain or in anger, porque el dolor, el estar cuestionándose y el enojo but what we need most at that moment is these words of Jesus. no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos en ese momento es el alivio del Señor Jesucristo. Not for him to explain why, No de que Él tenga que explicarnos por qué, but to simply embrace us with his eternal forgiving love. pero simplemente dejémoslo que nos abrace con su eterno amor. That when Martha said these words to him, he didn't attack her. Cuando Marta le dijo esas palabras a Él, Jesús no la atacó. He calmly and gently assured her that she and her brother had eternal life in him. Él calmadamente y amorosamente la alivió, la confortó, diciéndole que él, ella y su hermano tendrán vida, eterna vida. So when your child dies, Entonces, cuando un niño de nosotros muere, when your brother or sister dies, cuando su hermano o su hermana muere, when your friends die, cuando sus amigos mueren, when your parents die, cuando sus padres mueren, when your grandparents die, cuando sus abuelitos mueren, Jesus comes to you to speak these words. Jesús viene a nosotros y nos dice estas palabras. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección de la vida. The one who lives and believes in me will live even though they die. Cualquiera que vive y cree en mí, nunca morirá. And the one who lives and believes in me will not die forever. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá por siempre. Because I live, you also will live. Porque yo vivo, yo resucité, ustedes también lo harán. And he isn't a Savior that doesn't understand death. He understands it intimately. Y Él no es un Dios que no entiende la muerte. Él entiende la muerte porque pasó por ella. Because he himself took our death in his body on the cross. Porque Él tomó para sí en su cuerpo nuestros pecados, nuestra muerte en la cruz del Calvario. Yes, we will die physically, but he died eternities of death on the cross, suffering the agonies of hell for you and for me so that we won't. Él sufrió, murió en la cruz miles de muertes y miles de pecados por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir por una eternidad. He tasted the bitterness of being shut off from the Heavenly Father so that we never will be. Él entiende la amargura de haber sido cortado de Dios. Él sabe la soledad. And then, in an act of love as well, when he died, he was buried for us. Y cuando Él fue muerto en la cruz, Él fue enterrado también, así como nosotros somos. He was really dead. Él realmente estaba muerto. And then, after 3 days, Friday, Saturday, and then to Sunday morning, he rose physically from the dead, beating death forever for you and me. Y estuvo ahí 3 días, viernes, sábado y domingo. El domingo Él resucitó de entre los muertos y venció la muerte. And now, because he has tasted death but has overcome it, he will never die again. Y porque Él estuvo muerto y supo en primera mano que era estar muerto, Él ahora está resucitado y jamás volverá a morir. And he convinces us too of that truth, that because he lives, we will live forever. Y así es como Él nos convence a nosotros de ese regalo, que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Through what he has done, he has now also raised our souls to new life. Y por todo lo que Él hizo, Él va a resucitar nuestras almas. And because we have that spiritual life, we will one day have eternal physical life with him. Y nosotros, como tenemos la fe de esa resurrección, en esa resurrección vamos a tener resurrección física también. And so, in our pain and hurt, Entonces, en ese dolor, we rest in the arms of our Savior Jesus, who wept at the tomb of his friend Lazarus. tenemos que descansar en los brazos del Señor, esos brazos que levantaron a Lázaro de la muerte. But when power raised him from the dead,
and will raise us also. Y con ese poder de resurrección que hizo por Lázaro, también lo va a hacer para nosotros. We take comfort in the fact that our loved ones that have died in faith now are standing side by side with Jesus until he brings them with all the saints and his angels for the last day. Y nosotros tenemos que encontrar alivio y sentirnos confortados porque sabemos que si el que ha muerto tenía una vida espiritual fuerte, él estará en resurrección con todos los santos del cielo. So in our pain we can still rejoice. Incluso dentro de todo nuestro dolor podemos encontrar alivio por esa resurrección. In our hurt we find a deeper comfort. En nuestro corazón podemos encontrar alivio. Jesus, the resurrection and life, has defeated death for me and for you. Jesús ha destruido la muerte. And now through faith in him, he gives us very real, physical and everlasting life. Y a través de Él, por su resurrección, Él nos va a dar a nosotros resurrección física y espiritual. We will have to taste physical death once. Nosotros vamos a tener que pasar por la muerte física solo una vez. But after that, on the last day, when he reunites our souls with our bodies, death will be defeated once and for all. Pero el día en que nosotros seamos llamados para una resurrección física y espiritual, vamos a disfrutar eternidad completa con nuestro cuerpo espiritual y nuestra vida espiritual. Its sting will be removed forever. Y la muerte será removida para siempre. And we will live in newness of life for time without end. Y nosotros viviremos por siempre. But now let's get back to the text and the account where we see Jesus now raise Lazarus from the dead. Ahora sigamos con el texto y veamos este pasaje maravilloso. Jesus, once more deeply moved, came into the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days." Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. "Quiten la piedra", ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: "Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí". "¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?", le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste". When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in Jesus. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: "Lázaro, sal fuera". El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto de un sudario. "Quítenle las vendas y dejen que se vaya", les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. And now we see why Jesus allowed Lazarus to die in the first place. Ahora veremos por qué es que Jesús permite que Lázaro muera en primer lugar. When Lazarus died as a believer, he was in good hands. Lázaro muere como un creyente, por eso estaba en buenas manos. But God wanted more than just Lazarus. Pero Dios quería más que Lázaro. He wants all people who have wandered and strayed from him to believe in him as the resurrection and life. El Señor quería que todas las personas que estaban alrededor pudieran creer en el Mesías. And so for the Jews who were standing there that did not yet believe him, he wanted to testify to his power over death so that they would put their trust in him alone. Entonces Jesús quería que todas las personas que estaban presenciando y que no eran seguidores de él, que no lo conocían, lo aceptaran como el Salvador.
And he needed to let all people know, for all the ages of the world to come before Judgment Day, that Lazarus was really, truly dead, but he truly, really is the resurrection and the life. Él quería que todas esas personas que estaban ahí fueran realmente testigos de que Lázaro realmente estaba muerto y que cuando él hiciera el milagro, ellos no tuvieran duda de que él era el enviado del Señor. After 4 days of a body stinking, it's decaying, it's dead. Después de 4 días, un cuerpo se pudre y huele mal. Only a fool would say Lazarus was just sick. Solo un tonto diría, no, Lázaro es que está enfermo. A fool that says in their heart there is no God would come up with an excuse like that. Solo una persona que no creyera en Dios diría eso. But these people were not stupid. Pero esta gente que estaba presenciando todo eso no eran tontos. They knew when there was no heartbeat for days and no breath for days, the person was dead. La gente que estaba ahí sabía que no había aliento de vida en esa persona, que realmente estaba muerto. And so in Jesus' prayer we see the heart of God for mankind. He didn't want the Jewish people to be lost to eternal death in their sins, but wanted them to have deliverance in what He would do for them. Jesús quería demostrarles a aquellas personas que todavía no lo conocían que podían creer en Él, porque Él es el dador de vida. And He wants that for all people today too. Y Él quiere eso exactamente para todas las personas hoy en día. Siddhartha Gautama, who is called Buddha, is dead. El Dios de los de Buda está muerto. Joseph Smith is dead. José Smith está muerto. Muhammad is dead. Mohammed está muerto. Every founder of every world religion that has ever been apart from Christianity is dead. Toda religión fundada en un hombre, todos están muertos. But the Son of God who came down and took on flesh and blood as well for you and me, conquered death through His own death and resurrection, and He is alive forever. Pero el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra a convertirse en hombre, a dar la vida por nosotros, Él ha resucitado y está vivo en este momento. He is the one we were all made for. Nosotros fuimos hechos por Él. And only in Him, the true Creator and God, do we find everlasting life. Y Él es nuestro único creador que vive para siempre. His heart is for you. Y el corazón de Él es para nosotros. He did this for you. Él hizo esto por nosotros. He did this so that you no longer have to live in the fear of death. Él lo hizo para que nosotros no tengamos que vivir en miedo por la muerte nunca más. But so that you and I can know whether we live or we die, we belong to the Lord. Para que así, aunque nos sepamos nosotros que aunque vivamos y aunque muramos, nosotros le pertenecemos al Señor. And move forward by His love. While we're in this world, we do everything we can to live for Him. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer todo lo posible por vivir para Él. But the day our death comes, we embrace it. Pero el día que venga la muerte, nosotros la recibimos. Because it will be our birth into everlasting life. Porque eso significa que estamos naciendo a una vida espiritual. Oh yes, we've already received new birth at our baptisms. Sí, ya nosotros recibimos vida eterna a través de nuestro bautizo. Yes, we are now living spiritually in Him. Sí, nosotros ahora vivimos espiritualmente en Él. But once we get to heaven, Pero una vez que lleguemos al cielo, we will never die ever again. nunca más volveremos a morir. There will be no more sickness or mourning or death or pain, for the old order of things has passed away. No habrá más llanto, clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. And it will be the time that we wait for Christ to come back into the world and bring our souls to reunite them with our bodies to give us physical life forever. Y entonces llegará el momento cuando el Señor venga a este mundo y se adueñe de este mundo. En ese momento nuestros cuerpos serán reunidos, llamados para unirse a esa vida espiritual y que tengamos un cuerpo espiritual perfecto. And just as He said, Lazarus, come out on that last day when He brings our souls back to reunite them with our bodies, He will say the same thing to us, call everyone by name and say, come out. Así como Él dijo, Lázaro, ven, y Él reunió su cuerpo a su alma, así seremos nosotros llamados en el último día por nuestro propio nombre de nuestras tumbas conmemorativas. Salgan y nos reunirán con un cuerpo perfecto y una vida espiritual perfecta. You
will separate the sheep from the goats, Después- believers from unbelievers. Después, en ese momento, una vez unidos con nuestros cuerpos perfectos, Él va a empezar a dividir las ovejas de las cabras. And as those who trust in him, he will say to us, "Come enjoy my master's happiness that has been prepared for you since the creation of the world." Y entonces todos los creyentes en Jesús dirán, vengan, vengan y vean todo lo que nuestro Señor ha preparado para ustedes. And we will be caught up in the air with the Lord as he remakes the heavens and earth. Y así estaremos con el Señor mientras Él vuelve a hacer nuevas los cielos y la tierra. As he unites heaven with the physical world. Y así reunirá el cielo con el mundo físico. And we live with him forever in the new heavens and new earth. Y viviremos para siempre con Él en con los nuevos cielos y la nueva tierra. This is not a story I can prove. Esto no es una historia que yo pueda probar. This is not an account I can say, "Look at this empirical evidence." Vean esta evidencia de esto que les acabo de contar, no. But this is a historical truth rooted in our reality and history. Pero esto es una historia que pasó y está grabada en nuestra historia. And it is an objective truth of what is to come because our God, who does not lie, tells it to us. Y lo más importante es que Dios no puede mentirnos. Él no miente. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Our words are the same as Job. I know that my Redeemer lives, and that in the end, after my flesh has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I and not another, how my heart yearns within me. Y diremos entonces las palabras de Job. Aunque yo viva muerta o muera, aunque mi carne esté podrida, el Señor vive y sé que lo veré en un futuro. That Jesus on the last day is not going to condemn us to death and anger. Jesús en el último día no nos va a condenar y se va a enojar con nosotros, no. But because he has brought us to faith through his mercy, he will only share with us his compassion and love. Porque a través de su misericordia nosotros fuimos levantados y Él en ese momento lo que va a compartir es su amor y su misericordia. Because he lived that perfectly life-filled existence, obeying the Father, because he died on the cross, taking our own death in our place, because he was buried in the grave and took death on for us, because he rose from the dead, we now have life in him. Porque Jesús vino a este mundo y vivió una vida así como la suya y la mía, como humano pero perfecto, así como el Señor vio y fue y aceptó todos nuestros pecados y los llevó a la cruz, así como Él después de la cruz fue muerto y sepultado, y después de estar sepultado 3 días Él vuelve a la resurrección y vive en este momento con el Padre Celestial. And when he comes on that last day, Y, the devil who led the world astray will finally be thrown into the pit of hell forever. y en el último día, cuando el Señor venga y arregle todo esto, este Satanás va a ser lanzado al abismo y no va a existir más. He will burn and burn and burn, and we will live and live and live. Él en el abismo se quemará para siempre, se quemará y nosotros viviremos y viviremos por siempre. God will vent on him his full anger and wrath as he destroys death for us, but has the devil wallow in what he created. Y entonces Dios toda su furia la va a lanzar contra ese demonio que nos ha hecho sufrir y lo hará quemarse por siempre. Y a nosotros nos va a glorificar, así como Él es glorificado. And this anger of God against the devil, but his compassion to us, is a tremendous source of hope, because we also see it in our text for today. When we're told that Jesus was deeply moved, the word there means incensed or angry, upset. Y lo más importante que nosotros tenemos que ver es que la furia que Dios va a desencadenar contra Satanás, Él no es contra nosotros, es contra Él. A nosotros nos va a dar alivio, confort, nos va a ayudar a salir adelante. Así es como Él nos ayuda en este momento. Upset? Who is Jesus upset at? Jesús está enojado ¿contra quién? Would it have been the people for crying? No, because Jesus himself would weep at the tomb. En ese momento, cuando pasó lo de Lázaro, Él lloró. No, just as he directed his anger at the devil back in the garden when he promised to crush his head,
Now too, as Jesus sees the power of death in the world and that it causes pain to his creation, that he wants people to be delivered from it, but the devil is still there, he directs his anger and being upset at Satan. But this anger is also then his love for mankind, which leads him to call Lazarus out of the tomb. En ese momento, él no estaba enojado, él lloró, pero él estaba molesto por la muerte, por Satanás. Así como nosotros tendremos problemas y cometemos errores, él no está enojado con nosotros, él está enojado con el demonio y contra él es que va toda la furia. A nosotros él no nos va a lastimar, así como no lastimó a Marta. And this anger we'll see on the last day too, anger against sin, but love for all of us that he is delivered when we're told that the sting of death will be removed forever. Así en el último día él va a estar enojado contra el pecado, no contra nosotros, así como él dice que la muerte ya no será más. Ese último día, así él va a ser amoroso, pero va a destruir lo que tiene que ser destruido. On the last day when we rise from the dead, we're told in Scripture, then the saying that is written will come to pass, where, O death, is your victory? Where, O grave, is your sting? Cuando seamos resucitados, como dice en la Biblia, muerte, ¿dónde estás? Muerte, ¿qué te hiciste? ¿Por qué? Porque va a ser destruida, ya no existirá más. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. El pecado, la paga del pecado, la muerte. El pecado existe a través de la ley, pero ya no habrá más ley, ya no habrá más muerte. Yes, death is something that we are all running from. La muerte es algo que todo le huimos, But now we see that our Savior Jesus is always stronger. pero Jesús es nuestro Salvador y Él siempre va a ser más fuerte. We will die because of our sin. Nosotros tenemos que morir por nuestros pecados, But Jesus has already paid for all of our sin. pero Jesús ya pagó por todos esos pecados, Double for all of our sin. doble por todos nuestros pecados. And he has raised us to new spiritual life. He has joined us to himself. Entonces, porque Él ya pagó por esos pecados, Él nos va a resucitar a una vida eterna. And so now through him, when we die, he transforms that into the gateway to everlasting life. Entonces, ya como Él nos ha transformado, estamos en una vida eterna espiritual, podemos atravesar las puertas del cielo. We die not in fear, but in peace. Nosotros, si tenemos que morir, moriremos en paz, We no en die miedo. we die not in anxiety, but at rest in Jesus. No podemos morir en ansiedad, sino en calma, descansando en el Señor. And we take comfort in the face of death with our Savior Jesus' words. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and the one who lives and believes in me will not die forever. Y tenemos que encontrar alivio en las palabras de Jesús cuando dice, todo aquel que cree en mí no morirá, todo aquel que muere creyendo en mí vivirá para siempre.